Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Lorbi Ortega del equipo número 2. Estamos trabajando en este momento el tema de la sociedad industrial. Con respecto a la definición, el término sociológico historiográfico es el que se refiere a las sociedades con estructura social moderna, que se desarrolló en los países occidentales en los que se llevó a cabo la revolución industrial, a partir de la transformación de la sociedad preindustrial o premoderna o agraria, que puede definirse generalmente como una sociedad de masas. En los cambios, hubo cambios sociales y transformaciones sociales dentro de la sociedad industrial, y a partir de qué términos, porque se desarrollaron una serie de hechos y pensamientos que transformaron la sociedad de agrícola a industrial. Nació una mutación radical de la manera de vivir, de pensar, el cambio de la visión de las cosas, especialmente de la economía y de todo el aparato productivo. Se desarrolló el capitalismo industrial, se fortaleció el Estado-nación y emergió el movimiento obrero y el movimiento cooperativo. Ahora bien, fíjense que tenemos aquí con respecto a las características. Tenemos en las características, y si hablamos de la presencia de masas, ahí tenemos que señalar lo siguiente. En la industria, la forma de producción separada de la familia con división tecnológica del trabajo, la acumulación del capital y renovación. La máxima producción, una organización del trabajo, fue lo que se pretendió en ese momento. Hubo la aparición de la fábrica y la máquina que reemplaza la mano de la obra humana, las innovaciones tecnológicas que dan lugar a una producción en masa con abaratamiento de costos y aumento de beneficios. Por supuesto, crece la división del trabajo y los trabajadores y adquieren una postura especializada. Las relaciones laborales quedan vinculadas a las leyes del mercado y el salario. La empresa es un orden abstracto de factores traducibles en dinero. El mínimo costo, el máximo beneficio, al margen de cualquier indicación de tipo moral. Y se difunden los valores individualistas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien entonces empieza a trabajar por lo suyo, por obtener lo suyo ya de una manera egoísta. Como consecuencia de las grandes transformaciones económicas derivadas de la revolución industrial, se producen también significativos cambios sociales, y es la aparición de fábricas y el crecimiento de las ciudades. La industria doméstica y los talleres artesanales desaparecieron por la introducción y la instalación de las numerosas fábricas. Es ahí por eso que se dice que se cambia la mano del hombre por la máquina. La industria tradicional no podía competir contra las fábricas, obviamente. El desarrollo de la industria atrajo a miles de campesinos en virtud de que estaban empobreciéndose más y su trabajo no les permitía sustentarse, los cuales migraron al medio rural y a las ciudades en busca de trabajo. La era preindustrial tenía a la agricultura, la ganadería, la artesanía y otros sectores similares como ejes de la sociedad. Esto suponía que en gran parte de la producción se dedicaba al autoconsumo, con muy poca presencia del comercio, como señalaba anteriormente. Entonces surge la aparición de la burguesía y los avances técnicos que comenzaron a aparecer hicieron que esas características fueran cambiando poco a poco. ¿Ves? ¿Por qué? Porque este sector empezó a utilizar las nuevas técnicas como irrigación, los abonos o maquinaria. Al aumentar la producción aparecieron excedentes que permitieron el comercio. Parte de los trabajadores agrícolas, como dije anteriormente, pasan a ser innecesarios, teniendo que emigrar a las ciudades para formar parte de los trabajadores de las fábricas. Surge el liberalismo económico, que eso es el tema en cuanto al desarrollo económico de los pueblos y las fuerzas económicas
que traían la burguesía ya se había establecido. Y en este plano ideológico del liberalismo económico, la aparición es uno de los elementos, la aparición de este es uno de los elementos más importantes que colaboraron en el nacimiento de la sociedad industrial. La aparición del comercio implicó que cambiara la mentalidad económica, la producción dejó de ser solo para el autoconsumo y el comercio o mercantilismo se convirtió en un aspecto importante para la riqueza de las naciones y de los individuos. Y de los individuos, ¿no? Ahora bien, la ciencia, es importante destacar que la ciencia y la técnica se pusieron al servicio del incremento de esta producción de la fábrica, que resultó ser más rentable, sustituyeron con ocasión a este el sector agropecuario. En los avances tecnológicos, es oportuno destacar que el sector textil o el metalúrgico fueron las innovaciones. Cambiaron totalmente la manera, en sectores como el textil o el metalúrgico, estas innovaciones cambiaron totalmente la manera de trabajar, por la mecanización, pues por la máquina, que les resultó con mayor producción y mayor rapidez. Dentro de los cambios producidos en la sociedad industrial, están los adelantos técnicos, el aspecto energético, están los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, porque comenzaron a usarse mucho más. En el campo o en la industria resultaron fundamentales para mantener el ritmo productivo. La población aumentó, también lo hizo la mecanización, hasta llegar a la sustitución de muchos trabajadores, como dijimos, por las máquinas. Las características más importantes de la sociedad industrial es la transformación de las estructuras económicas y sociales que supuso la burguesía, que había aparecido con los gremios artesanos y la acumulación de riqueza. Pasó a ser ahora el propietario de las fábricas. Los antiguos campesinos que emigraron de la sociedad acabaron trabajando en la fábrica porque por supuesto no les daba, pues. Lo que ellos trabajaban ya no les daba para su consumo, para subsistir. La mayoría de las veces en condiciones lamentables quedaron esos trabajadores, esos campesinos. Y eso llevó a organizarse y es que aparecen los movimientos obreros. Porque además, con ocasión a esto, hubo la desigualdad económica, de derecho, y fue una de las características de ese periodo. La sociedad industrial alcanzó su punto más alto. Existían varios tipos de burgueses. Ahí es donde están las clases sociales. Y los tipos de burgueses estaban configurados o estaban divididos en banqueros, en los dueños de grandes fábricas, que tenían el poder económico y político, pues. Y los expertos hablan de una mediana burguesa, que eran los que estaban a cargo de las medianas empresas, ¿no? Las pequeñas empresas, que ellos a la final le decían la pequeña burguesía. La clase obrera, con ocasión a esto, surge con más fuerza al crearse la sociedad industrial, porque la mecanización del campo, por otras circunstancias, debieron buscar trabajo en las fábricas, ¿no? Ocurrió a los artesanos con producción pequeña, o sea, lo mismo le ocurrió, la clase obrera, es importante aclarar este último punto, la clase obrera es una de las que aparecieron al crearse la sociedad industrial, ¿no? Como estaba señalando anteriormente. Los antiguos campesinos, que ya se mecanizaron en el campo y por otras circunstancias, son los que conforman la masa trabajadora. La clase obrera se define como los que no son dueños de medios de producción y venden la fuerza de trabajo por un salario. ¿Qué sucedió? No tenían derechos laborales, los sueldos solo llegaban para permitir una precaria supervivencia. Esto provocó la aparición de ideologías como el comunismo impulsado por escritos de Carlos Marx. Dentro de los tipos de sociedades industriales
Es importante destacar que existieron tres. La primera es la que nace inmediatamente después de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, la industria textil, la revolución en los transportes y la energía de vapor son sus principales puntos característicos. El segundo tipo comenzó a finales del siglo XIX, que está el petróleo, que pasó a ser la base de la economía y la electricidad, y la última es la que está produciendo actualmente, la llamada postindustrial, la informática y la robótica, así como las nuevas tecnologías de la información. Le cedo en este momento la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días, soy el licenciado Yomar Rubio, integrante del equipo número 2, sección A. Me corresponde exponer sobre el discurso gerencial en la sociedad industrial. Como pudimos escuchar a las compañeras del grupo que refirieron los antecedentes filosóficos de la sociedad industrial con Claude Saint-Simon como el padre del socialismo, Herbert Spencer, quien refiere la teoría de la evolución de Darwin, Carlos Marx, refiriendo la transformación de la sociedad capitalista mediante la acción revolucionaria del proletariado, entre otros. Me corresponde explicar lo que se refiere al discurso gerencial. La revolución industrial estuvo marcada por profundos cambios en la economía agrícola y manual en una economía comercial e industrial, cuya ideología se basaba en el racionalismo, donde el papel de la razón juega un papel fundamental en la adquisición de conocimientos. Esta corriente filosófica, el racionalismo, se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII, y donde se considera que comienza con René Descartes y su expresión pienso y luego existo. También estuvo muy influenciada la sociedad industrial por la innovación científica que se soporta en la aplicabilidad universal del método y que la ciencia empírica constituye la parte más valiosa del conocimiento humano y que define que los métodos inductivos característicos de las ciencias naturales son la única fuente del conocimiento auténtico y factual, considerándose tanto a Friedrich Hayek como a Karl Popper algunos de los principales filósofos para describir la reducción de todo conocimiento a todo lo que es medible, como lo es el método científico. Otra de las corrientes consideradas como muy influyente es el cambio de mentalidad y posterior evolución del sistema económico, que influenciaría para la consolidación de la sociedad industrial del siglo XVIII, pero que ha sido muy discutida y que es la de Max Weber, donde el protestantismo como corriente religiosa formada por grupos de disidentes de la Iglesia Católica que se separaron en el siglo XVI, considera al trabajo y al esfuerzo como un bien y un valor fundamental, al contrario del catolicismo, que lo consideraba un castigo a raíz del pecado original. Esto pudo
ser una influencia muy importante en países protestantes como lo eran para aquella época Gran Bretaña, Alemania y Holanda. El establecimiento en Inglaterra de una monarquía parlamentaria definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basada en la división de poderes, la libertad individual y la seguridad jurídica, aportaba verdadera protección al empresario. Así como desde el punto de vista estratégico, Inglaterra conformó una verdadera flota que ejerció el dominio de los mares hasta la Segunda Guerra Mundial y el control del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria. En cuanto a la gerencia del siglo XX, se le atribuye la paternidad de la administración científica a Taylor, ingeniero estadounidense, al aportar a la gerencia la organización científica del trabajo, basada principalmente en la administración de los tiempos de ejecución y en los estímulos al trabajador de mayor productividad a través de los incentivos en su remuneración. Por otra parte, MacGregor expresa dentro de las teorías X e Y, en la teoría de X, presupone que es necesario presionar, amenazar, controlar a las personas constantemente para alcanzar los objetivos. Por el contrario, los gerentes de la teoría Y motivan e integran a su personal y consideran que su trabajo es una oportunidad para desarrollar su creatividad. Es decir, o se es autoritario, según la teoría X, típico de la administración científica de Taylor, o de la teoría clásica de Fayol, de la teoría burocrática de Weber, o democrático, basándose en concepciones y premisas actuales. En ese sentido, la teoría Y se fundamenta en una gerencia compleja, tomando en cuenta los valores, las expectativas y las destrezas de las personas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es María Teresa Gutiérrez quien se dirige a ustedes para explicarles lo que es el poder en las estructuras organizacional industrial. El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. Usted necesita saber cómo se adquiere y se ejerce para entender el comportamiento organizacional. Al aprender cómo funciona, usted será capaz de aplicar su conocimiento para ser un gerente más eficaz. Estos son términos referidos por Stephen Robin. Sin embargo, también debemos hablar de lo que es el poder en la estructura organizacional de la sociedad industrial. Esta puede ser tradicional, carismática, racional, legal, burocrática. La tradicional, el ejemplo más típico, puede ser la familia. El poder viene dado de la creencia, en el pasado, en el entorno, en la justicia, en la pertenencia, en la manera tradicional de actuar. Aunque su orden sea personal y arbitrario, sus límites se fijan a partir de costumbres, hábitos, y sus hábitos obedecen por respeto a un estatus tradicional. Es ahí donde el mejor ejemplo es la familia como organización. Otro tipo es el carismático. La subordinación acepta las órdenes del superior como justificadas a causa de la influencia de la personalidad del líder, del supervisor con el cual se identifica. No necesariamente esta cohesión, esta orden puede tener un criterio. Lo que hay es una empatía. Esa empatía puede ser positiva o no positiva, lo que permitirá un desarrollo y cumplimiento de objetivos siempre y cuando
esto esté estructurado, organizado, dirigido y cohesionado. El otro tipo de poder es el racional, legal, burocrático. La legitimidad del poder racional y legal se basa en normas legales, relacionadas definidas. Es el tipo de autoridad técnica, meritocracia y administrativa. Se basa en la promulgación, es decir, experiencia, experticia, conocimiento, desarrollo, el que permite escalar, ascender, organizar, de acuerdo a un marco legal interno y externo. Las normas del juego están definidas, orientadas, proveen castigo, proveen beneficios, proveen límites de deberes, derechos, obligaciones. Por tanto, está sujeto a un orden particular. Dada esta aplicación, ahora hablemos del poder estructural de la organización en cuanto a la matriz comparativa. De acuerdo a la teoría del poder, este puede ser un enfoque funcionalista, crítico, funcionalista estructural. En su contexto, tenemos representantes como Weber, Parsons. En su entorno social implica un equilibrio, una estabilidad. Su supuesto, la empresa, puede ser homogénea. Su finalidad, la producción. Ahora en cuanto al poder crítico, su contexto, la tradición, el marxismo, Foucault. Su entorno social, la lucha de clases. Sus supuestos, ideológico, disciplinario, dominante. Su finalidad, la explotación. En cuanto a la teoría estructural, el contexto de ella es Luhmann. Su entorno social, la complejidad. Su supuesto, el poder, el medio de comunicación, la supervivencia. Cuando surge el poder, siempre ha estado, desde que el hombre se ha desarrollado y ha empezado a evolucionar, siempre hay un predominio, el poder. El poder puede ser tácito, explícito, no presencial. No significa un poder económico, un poder de conocimiento. Es la capacidad de coaccionar e integrar a toda una estructura hacia un lineamiento dado de presente, de futuro, con base en un pasado. En la sociedad industrial, el poder se radica y se expresa cuando se rompe lo que fue el feudalismo hacia el siglo XV y se pasa a la modernidad. En ese desarrollo, ya el vasallo, el ciudadano, la persona, el esclavo, no siente al feudo, al todopoderoso que le brinda protección, busca su independencia, busca su libertad y empieza un cambio estructural evolucionado de lo que es el Estado, lo que es la nación, lo que hoy en día tenemos, comprendemos y que ha cambiado de paradigma en el tiempo de acuerdo a los tiempos históricos. El poder siempre está y estará, porque es parte de la estructura humana, es parte de su evolución, es parte de su supervivencia, de su evolución. Mi nombre es Reina Torres, le voy a hablar sobre la confrontación entre teoría gerencial y su praxis. En la teoría se ocupa de conocer y diagnosticar la realidad, representa el conocimiento, pretende la explicación y análisis especulativo de la realidad. En la praxis opera sobre la realidad, transforma la realidad. La teoría y la praxis en la gerencia tienen estrecha relación. Ciertamente, la práctica es la acción propiamente dicha de llevar algo a cabo, pero basándose con ciertos principios establecidos en la teoría. Seguidamente, bajo el predominio moderno, la acción de la gerencia desde la teoría y la praxis se ha ejercido en la perspectiva del llamado principio de causalidad, según el profesor Ladrúa Lozano. Desde este principio, la dimensión teórica se traduce en la práctica gerencial bajo un eje de sustentación que explica normativamente la praxis gerencial en las organizaciones. Para finalizar, desde la práctica opera como el eje empírico de prueba de validez teórica en la cadena de valor
del proceso de la construcción del conocimiento. Como referencia bibliográfica utilizamos los libros de Gómez Palacio Germán y consultamos fuentes electrónicas de Masuda Yonei y Adorno Taylor. Bueno, esperemos que sea de agrado nuestra exposición y muchas gracias.